Bueno, pues muchas gracias, buenos días. La presentación que voy a hacer es, como pueden ver, introducción a la biología de sistemas y a la modelización matemática de biosistemas, un práctico. Les voy a poner en contexto de cuál es el reto que se me planteó en su momento cuando decidí iniciar el diseño de este módulo práctico. El contexto. Estamos en el grado en biología, una titulación de ciencias. Este módulo se ha impartido en la asignatura de bioquímica, en una de las asignaturas de bioquímica que se imparte en el segundo curso. Los alumnos de biología tienen una serie de características. Alumnos muy motivados, muy interesados por la biología. La nota de corte para acceder a biología es alta y el 80% de los alumnos han elegido biología en primera opción. Pero también, al mismo tiempo, estos alumnos, como todos los alumnos en general, llegan a los estudios de ciencias con déficits formativos en matemáticas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ocurre hoy que, en general, la modelización, el ejercicio de modelización y de modelización dinámica es algo consustancial al método científico. Ciencia es un método y consiste básicamente en elaborar modelos conceptuales y ahora también modelos matemáticos que permiten la cuantificación y el estudio de la dinámica de los sistemas. En biología en particular, esto está cobrando cada vez más relevancia y se habla hoy de una nueva aproximación al estudio de los sistemas biológicos, que es la biología de sistemas. Bien, el reto es abrir un espacio dentro del programa formativo del grado de biología para que los alumnos tengan al menos la oportunidad de conocer los fundamentos teóricos de lo que es la biología de sistemas, de lo que significa modelar matemáticamente sistemas biológicos y practicar mínimamente esa modelización. Bueno, pues me ha tocado a mí. Como profesor de esa asignatura, he buscado un espacio dentro de la asignatura de bioquímica que imparto y, echando mano de tiempo dedicado a distintas actividades, he conseguido que los alumnos puedan dedicar un cierto número de horas a tener esta introducción. Este es el objetivo. Bien. ¿De dónde viene, por qué este interés de presentar a los alumnos la posibilidad de conocer qué es esta biología sistémica, esta aproximación sistémica? Bueno, la ciencia de nuestro tiempo, la ciencia hasta ahora prácticamente se caracteriza porque participa del paradigma reduccionista. El conocimiento de la realidad, de la lógica, se ha venido haciendo por la vía de identificar los elementos que forman parte de un sistema biológico en este caso, y después, a partir del conocimiento de las partes, intentar comprender cómo funciona el conjunto. Esto es el reduccionismo. Llegar al todo a partir de las partes. Normalmente esta aproximación es una aproximación eminentemente estática, se habla de elementos, pero no se contempla la dimensión temporal, y los modelos que se elaboran son modelos conceptuales, que se expresan con palabras o, en el mejor de los casos, se expresan con esquemas, donde se establecen las relaciones que se dan entre los elementos. Y además, una consecuencia de este reduccionismo es que la deriva de la ciencia hasta ahora ha sido hacia la especialización. Y hablamos de áreas de conocimiento, subáreas, campos específicos y demás, ¿no? Bien, pues frente a esto, la biología de sistemas lo que plantea es otro planteamiento. Ya no hablamos de partes, sino hablamos de sistemas. Y ponemos el énfasis en las relaciones que hay entre las partes de ese sistema. Relaciones que aquí subrayamos son no lineales. No lineales quiere decir que no guardan una proporcionalidad directa, que es lo que ocurre en realidad. Además, nos importa no solamente el sistema, sino el sistema y su entorno, porque un sistema vivo no puede ser definido si no es en relación con su medio. Además, nos interesa la dimensión temporal. No nos interesa solo una imagen estática de un sistema biológico en un momento dado, sino cómo evoluciona en el tiempo, porque vida es evolución, vida es cambio. Y además queremos poner el énfasis en el hecho de la y de la transdisciplinaridad. Cualquiera que se enfrente a un problema biológico tiene que olvidarse de cuál es su formación. Tiene ante sí problemas y de lo que se trata es de abordarlo con todos los recursos de los que se dispone. Y se requieren conocimientos de matemáticas, de física, de química, de las distintas especialidades de la biología.
Bien, bueno, pues con todas estas premisas planteamos esto, cómo introducir en modelización. Limitaciones con las que teníamos. Bien, un tiempo de exposición limitado. Los alumnos no disponían de todo el tiempo que yo quiera. Tienen déficit de formación matemática. Partimos, afortunadamente, con grupos reducidos, pero de 25 alumnos, y además tenía que echar mano necesariamente de algún tipo de software que fuera accesible, es decir, que los alumnos pudieran utilizar en sus ordenadores portátiles, es decir, liberarnos de la necesidad de acudir a las aulas de informática. Y el objetivo era presentar los conceptos básicos de la modelización matemática y de la dinámica de sistemas, ¿no? Y estos serían los objetivos específicos. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues a través de 5 sesiones, ¿no? En la primera sesión era una sesión eminentemente teórica, aunque tiene también una componente práctica, y lo que hacíamos era presentarles a los alumnos qué es un modelo, qué se entiende por modelos conceptuales, sus limitaciones y sus potencialidades, las ventajas de los modelos matemáticos, qué significa modelar, simplificar la realidad, formular hipótesis, seleccionar variables, la referencia continua a las evidencias experimentales y además las limitaciones que tienen los modelos, como todo modelo. Esta es la primera sesión. En la segunda sesión le introducimos el concepto de derivada, que es el concepto intuitivo de velocidad formulado matemáticamente. Bueno, esto se consigue, se puede conseguir y efectivamente con esto pasamos después a la presentación de lo que son las variables y las condiciones iniciales a la hora de definir un modelo, los cambios en las variables y culminamos con que los alumnos son capaces de ver cómo se formula un problema, en este caso este es el caso de una ruta metabólica que tiene una retroalimentación positiva y que tiene, por tanto, los valores de A y B están cambiando continuamente dependiendo de las condiciones. Bueno, nosotros expresamos la evolución de las variables mediante un sistema de ecuaciones diferenciales que se expresan matemáticamente de esta manera. Planteamos este modelo y ahora la pregunta que les hacemos es, bueno, ¿y ahora cómo resolvemos este modelo? ¿Cómo podemos ser capaces de saber cuánto valen, qué valores adoptan las variables A y B? Bueno, la respuesta es que no lo podemos hacer analíticamente, sino que tenemos que hacerlo mediante un método de integración numérica y entonces les explicamos en qué consiste el algoritmo de Euler, que es el método base que se utiliza para resolver numéricamente este tipo de ecuaciones diferenciales. Los alumnos saben, por tanto, qué es lo que la máquina va a hacer y ahora les presentamos un programa que tiene que tener de integración numérica que resuelva ese modelo. Y ese programa tiene que ser un programa que sea fácil, accesible para los alumnos, que sean fáciles de entender, que los puedan integrar, que los puedan cargar en sus ordenadores de forma fácil y, bueno, pues existe una opción que es el Madonna Berkeley, versión demo gratuita, no tiene costes y es perfectamente viable para nuestros objetivos. Este es un ejemplo de cómo se formula ese modelo en taxis del programa. Bien, pues fíjense entonces, ya los alumnos son capaces de este mismo modelo que han formulado ver cómo, dependiendo de los valores que adoptan los distintos parámetros, las respuestas del sistema son radicalmente distintas. Este mismo modelo, los valores de A y B pueden adoptar este comportamiento, pueden adoptar este otro o pueden adoptar este otro. Con lo cual se le traslada a los alumnos la imagen, se visualiza el hecho de que los sistemas biológicos cambian continuamente en el tiempo y que dependiendo de los factores ambientales y de su propia estructura interna, su respuesta es totalmente distinta. Por tanto, se quedan con el mensaje de que los sistemas vivos son cambiantes y que no nos podemos quedar solo con la descripción de lo que le pasa en un momento dado, en un instante determinado, sino que tenemos que ser conscientes de que están cambiando y que las condiciones ambientales son determinantes en las respuestas que los sistemas biológicos dan. Bien, y por fin terminamos ya, fíjense que hasta aquí ha sido solamente explicarles cómo se hace un modelo, le presentamos un modelo, cómo se hace, y ahora ya les proponemos en la parte final que los alumnos hagan un modelo. Hago yo con ellos un modelo. Y les presento un modelo muy clásico en biología, que es el de la interacción predador-presa. Fíjense, estos son datos experimentales tomados en unos registros históricos de las capturas de liebres y linces en una región del norte de Canadá. Trasladamos
planteamos hipótesis, cómo son las relaciones entre las liebres y los linces. De ahí surge una propuesta que puede ser esta, que se traslada al modelo matemático que ellos ya saben cómo se hace y qué significa, y lo integramos y obtenemos una respuesta que comparamos con los resultados. Y entonces esto da pie a ver cómo hasta qué punto esta representación simplificada de la realidad ha sido capaz de describir hechos experimentales que reproducen algunos aspectos que evidentemente se han visto, no todos, ¿no? Con lo cual esto les ayuda a comprender también las limitaciones y las potencialidades de la modelización. Bueno, esto lo hemos hecho durante varios años. La forma de evaluarlo, se les pide que hagan una memoria que representa el 70% de su puntuación. Primamos sobre todo el esfuerzo sobre la corrección, participación en las sesiones que he mostrado. Y las conclusiones de este ejercicio a lo largo de los 2 años que lo hemos hecho en el grado han sido pues que, en fin, en general el 80% de los estudiantes aprueban el módulo, obtienen una calificación de notable y la mayoría manifiesta que el módulo resulta formativo y útil y valoran lo que han aprendido, ¿no? La conclusión es, con esto, bueno, se trata de conseguir, pues eso, que el graduado en biología salga del grado al menos habiendo tenido la oportunidad de saber, cuando se encuentre en la literatura y en la bibliografía con modelos matemáticos, en qué consiste esa herramienta, qué posibilidades tiene y a partir de ahí pues que desarrollen, avancen en ello en función de sus propios intereses. Y nada, quería agradecer, bueno, estos son los proyectos dentro de los cuales esto ha sido posible también, que es un proyecto del Ministerio y también de la SISI, y también agradecer a 2 estudiantes de posgrado que han colaborado conmigo en estos años. Guido Santos y Naken Noche. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.